biología del corazón. Muchas gracias. Quiero agradecer la invitación, primeramente de Julia y de François. Les recuerdan, ¿no? Que podemos hacernos más visibles a través de las redes sociales. Y bueno, y como decía Julia, bueno, me da mucho gusto compartir con mis colegas jóvenes, con varias mujeres, y creo que de ahora en adelante me voy a tener que acostumbrar a no ser casi siempre la única mujer y ser la más veterana posible. En este sentido. Bueno, yo les voy a hablar de un poquito sobre la nanociencia y cómo y la simetría de los seres vivos están involucradas en estas dos cosas. Como comentó Julia hace una inauguración, pues aquí yo puse, bueno, la nanociencia es una moda. Y bueno, como podemos ver, no lo es. Y aquí confluyen, ¿no?, varias de nuestras, ¿cómo se llama?, disciplinas, por ejemplo, la física del estado sólido, la biología y la química, y a través de los años van llegando a un punto, ¿no?, de química de polímeros, de superficies, con doble FIFI, ¿no? Ese fue error mío, aunque esto lo tomé prestado de Gerardo Cabañas. La química supermolecular y ahora los supracristales, la biología molecular, el diseño funcional, y bueno, los efectos cuánticos de electrónica, el diseño de materiales, los metamateriales, la microelectrónica y ahora la espintrónica. Y todo esto confluye en lo mismo. Y es por esto que la interdisciplina, y sobre todo en esta área, es muy importante, y creo que somos muy afortunados de poder confluir varias disciplinas y posiblemente crear ya un lenguaje común, porque luego no lo tenemos. Y bueno, pues todo esto nos hace pensar en un uso integral de las leyes físicas, de los principios biológicos y las propiedades químicas de los materiales. Una cosa muy importante y que lo hemos visto a través de las pláticas es que entre más complejo es el sistema que se trata, es decir, donde utilizamos todo esto, estas leyes físicas, principios biológicos y propiedades químicas, pues más repercusiones o mayores repercusiones puede tener los sistemas a esta escala nanométrica. Bien, un ejemplo de esto son estos supercristales que ya mencionaba Claudia en un principio, en donde, por ejemplo, se tienen nanopartículas, pueden ser de diferentes formas, tamaños, etcétera, y que dependiendo de cómo estas nanopartículas se funcionalizan, por ejemplo, aquí tenemos pedazos de ADN, es decir, de ADN, y se reconoce una parte con otra, se pueden ir agregando y formando estructuras más complejas que tienen funciones distintas. A esto le llamamos supracristales, y cada supracristal puede tener diferentes funciones. Pero esta es una interacción muy interesante que han hablado todos mis colegas, que es pues de los seres vivos, ¿no?, de lo que es nuestra esencia, el ADN y todo lo que es la nanotecnología. Otra aplicación de todo esto pues siempre ha sido el buscar nuevos sensores, nuevas formas de tener, por ejemplo, una de las grandes promesas es que ahora no tendríamos que esperar ir a un laboratorio que nos tomen una muestra de sangre y esperar varios días que hagan un cultivo para que analicen qué tipo de enfermedades tenemos, sino que a través de las propiedades en donde se puede intensificar, por ejemplo, la respuesta de una espectroscopía, por ejemplo, la espectroscopía Raman o la de fluorescencia, se pueda saber
casi de manera inmediata qué tipo de bacteria, etcétera, nos está afectando. Sin embargo, pues tenemos que recordar, y esto es muy importante, que los seres vivos estamos compuestos de partes quirales, estamos compuestos de estas estructuras asimétricas, que son los aminoácidos, ¿sí? Y que, por ejemplo, nada más estamos hechos de aminoácidos izquierdos, de ningún otro, ¿sí? Producimos de manera natural azúcares derechos, ¿sí? Y ahorita voy a hablar un poquito más de esto, y que la vida en general es homoquiral, ¿no? No, solamente hay de una, no tenemos las dos partes. Déjenme abundar un poquito en esto que es la simetría de lo que he llamado. Un objeto quiral es aquel que tiene uno su objeto espejo y jamás lo podemos superponer uno con el otro, ¿no? No podríamos poner las dos manos, de hecho tiene la palabra griega mano, que significa mano, quiral, porque una es el espejo de la otra, pero nunca las podríamos superponer, no lo puedo. Cosas. Pero bueno, ustedes lo pueden tratar de hacer. A estas, cada uno de estos entes se llaman enantiómeros. Esto lo manejan mucho los químicos. Ante un ambiente que no es quiral, por ejemplo, pues esto es muy cotidiano, ¿no? Pues vestirse y ponerse unas calcetas, etcétera. No hay una interacción, no importa si nos ponemos una calceta o la otra, ¿sí? Sin embargo, cuando tenemos un ambiente que sí es quiral, o que podrían ser los guantes, no podríamos ponernos el calcetín, ¿no? O la calceta derecha en el pie izquierdo, etc. Entonces, fíjense que cuando hay dos ambientes que son quirales, como nosotros, ¿no? De lo que estamos compuestos, reaccionan o tienen diferentes propiedades ante otros objetos que son quirales. Este es un ejemplo, esta es una molécula que se llama limonene. Y hay lo que es la molécula derecha y la molécula izquierda y el espejo de la otra. Este sería el espejo que pondríamos, ¿no? Para que se viera una con respecto a la otra. Y en el momento en que, por ejemplo, la olemos, nuestros receptores también son quirales, pues mientras que este objeto que es derecho y que es idéntico, salvo que es la imagen espejo, ¿sí? Huele a naranja, pues esta huele a limón, ¿sí? Simple y sencillamente. Y hay muchos ejemplos de este estilo que muchas veces no son muy agradables porque puede tener consecuencias muy difíciles. Bueno, fíjense que Lord Kelvin, después de mucha gente, y voy a hablar un poquito de esta otra gente, definió la quiralidad como una propiedad física únicamente, como una propiedad en que un conjunto de puntos o una propiedad geométrica no se podía hacer coincidir con su imagen espejo, ¿sí? Estos objetos quirales se distinguen porque son ópticamente activos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en 1811, ¿sí? Arago, un físico francés, observó que si enviaba luz que estaba polarizada linealmente, una onda de luz que tiene una cierta dirección, ¿no? El campo eléctrico, y lo hacía pasar, por ejemplo, sobre este cuarzo, pues al final encontraba que había una rotación en la polarización del sistema. ¿Ok? Biot también observó esta rotación y además observó que había otro tipo de cuarzo que lo rotaba en el sentido contrario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues no se sabía por qué sucedía. Y en 1948, Pasteur, por ejemplo, resolvió el misterio, así por en los libros, ¿no? Del ácido tartárico. Fíjense que
el ácido tartárico es una sustancia que es quiral y que se obtiene, por ejemplo, de las uvas, ¿sí? El cremor tártaro viene de ahí, es un azúcar natural, en cierta forma, y observó, por ejemplo, que el que podían aislar de los seres vivos, ¿sí? Pasteur, rotaba la luz en una cierta dirección. Sin embargo, cuando se produce esta misma sustancia, pero de manera sintética en un laboratorio, pues no encontraban el por qué no rotaba, ¿sí? Y simple y sencillamente es que en los seres vivos, como ya les decía yo, somos homoquirales, ¿sí? Todo ser vivo solamente produce sustancias quirales de una sola, ya sea izquierda o derecha, no de las dos. Y entonces sí rotaba, mientras que el que estaba producido sintéticamente, como se tiene la misma probabilidad, las leyes de la física no nos dicen por qué podríamos tener un izquierdo preferencialmente sobre el derecho. Fíjense que no hay un cambio en energía que podría producirnos una diferencia. Entonces, lo que se produce en un laboratorio, tratando de imitar a la naturaleza, siempre tiene la parte izquierda, pero también la parte derecha. Entonces, al pasar la luz y rotar hacia la izquierda uno de ellos, el otro lo rota a la derecha, y cuando se suman, pues al final, pues no se observa ninguna rotación, ¿sí? Y entonces fue lo que resolvió Pasteur en 1948. Bueno, y a este se le llama ácido racémico. Y de ahí viene el nombre de las sustancias que cuando tienen las dos partes, izquierdas y derechas, se le llaman sustancias racémicas en química. ¿Sí? Yo soy física, pero bueno, ya me acostumbré mucho a estar con mis colegas químicos. Bueno, entonces les decía yo, bueno, este es el comportamiento quiral. Cuando son sintéticos siempre producimos 50% izquierdo, 50% derecho, y en un ambiente aquiral no hay, las dos sustancias reaccionan, digamos, casi de igual manera, excepto que una rota la luz hacia un lado y la otra hacia el otro, y cuando tenemos las dos en la misma proporción, pues no se observa ninguna diferencia. Estas son todas las formas en que denota la gente, los químicos, lo izquierdo y lo derecho, ¿no? Menos, siniestro, levógiro, estrógeno, etc. Bueno, porque luego voy a ver. Pero ahora, ¿qué tiene que ver esto con la física? Decíamos que rotaban en forma distinta. Entonces, por ejemplo, Fresnel descubrió que la luz es polarizada circularmente. Fíjense, esta que va aquí, se propaga en esta dirección hacia acá, en esta línea blanca, pero el campo eléctrico va girando, ¿sí? Aquí se ve que va formando un círculo, ¿sí? Tiene una componente en una dirección y en otra que al final gira, digamos, hacia la derecha, y podemos tener otra que girará hacia la izquierda, de igual forma. Al final, cuando sumamos las dos, pues vemos que tenemos luz polarizada linealmente. Esta flecha azulita es la que nos dice que la luz al final está polarizada linealmente. Bueno, ¿qué pasa con estos sistemas quirales cuando no solamente rotan la luz, sino que hay absorción de luz? Pues sucede que preferencialmente estos sistemas quirales pueden absorber más luz polarizada circularmente, por ejemplo, a la izquierda que a la derecha, ¿sí? Y entonces cuando ponemos un objeto quiral, como un nanotubo, al final terminamos que ya no tenemos la misma componente de una luz hacia un lado y hacia el otro, sino son distintas, y terminamos con luz polarizada elípticamente, ¿ok? Entonces esa es una forma en que nosotros podríamos, o se puede caracterizar todos estos sistemas quirales. Ahora, ¿qué tienen que ver las nanocosas o los sistemas chiquitos con todo esto? Pues fíjense que como ya mencionaron, pues Yima pues descubrió y le puso el nombre de nanotubos a estos sistemas nanométricos de una sola pared o de varias paredes hechas únicamente por
nanotubos de carbono. Y fíjense que excepto por, bueno, y estos nanotubos se caracterizan por dos números, que ahorita no voy a decir exactamente a qué se deben. Pero, por ejemplo, dado un número n, ¿sí? Eso me va a determinar el diámetro del nanotubo, ¿sí? Y el n puedo ir variando este segundo número m desde 0 hasta el mismo número m. Fíjense que de todas las n, ¿sí? Por ejemplo, si escojo n igual a 5, ¿no? Y luego me voy hasta n igual a 5, el 0 y el 5 y el 1 y el 5 y el 2, etcétera, ¿sí? Todos estos nanotubos intermedios, ¿sí? Son quirales, excepto el N0 y el NN, que son muy raros, ¿sí? Son quirales. Entonces, conforme va creciendo el diámetro, pues va creciendo esta N, ¿sí? Este número de los nanotubos, y va creciendo el número de isómeros quirales. Y decimos isómeros porque tienen prácticamente la misma energía y entonces coexisten con los que son no quirales, ¿sí? Todos ellos. Entonces, por ejemplo, si N fuera 18, total tendríamos 19 isómeros y de estos 19, 17, la gran mayoría son quirales. Entonces, bueno, lo mismo sucede, por ejemplo, con los fullerenos. Los fullerenos, el único que no es quiral es el C60, el más famoso, ¿no? El que tenía 60 átomos de carbono, pero todos los demás, ¿sí? Tienen componentes que son quirales. Por ejemplo, el que tiene 100 átomos de carbono, de los 450 isómeros que existen, 412 son quirales, ¿sí? Entonces, cuando nos dicen que funcionalizan los nanotubos para darnos ciertos fármacos o para atacar células, etcétera, es muy importante tomar en cuenta que estos sistemas manométricos pues va también a reaccionar con nuestro sistema quiral, ¿no? A ese nivel tan chiquito, a ese nivel molecular, va a reaccionar a través de los aminoácidos, etcétera. Y puede ser una gran ventaja porque podemos dirigir exactamente hacia dónde queremos que ataquen, o podemos ignorarlo y podría ser también un problema a largo plazo. No solamente el que sea un material pesado, sino que puede tener una reacción que no quisiéramos al final de todo. En fin, fíjense que entonces se llama una absorción enantioespecífica porque está en un enantómero particular y ha sido un tema de estudio en tanto en superficies como en clústeres y sistemas quirales. ¿Por qué? Porque también estos sistemas metálicos se vuelven quirales de alguna forma, ¿sí? Cuando reaccionan a veces con unas moléculas quirales se pueden empezar a torcer y se pueden volver quirales. De hecho, es tan importante el área que, por ejemplo, en 2001, el japonés, el profesor Noyori, obtuvo el premio Nobel por inventar una reacción en donde, por ejemplo, reproducía uno de los enantiómeros, ¿sí? Lo cual, cuando uno hace la síntesis, ¿no? La fabricación no natural, sino en los laboratorios, no se podía, y él propone esto que se llama la catálisis asimétrica. Y ese es su punto de partida, pues para entender un poco ese origen homoquiral de la vida, ¿no? Que nadie la conoce y se ha pensado que somos extraterrestres, no, y muchas cosas por ciertos meteoritos que tienen ciertas componentes, de lo cual no voy a hablar, ¿no? Pero bueno, es un misterio de la vida, ¿sí? Y esto podría ser un principio para tratar de entender estas cosas. En fin, fíjense que a pesar de que los nanotubos de carbono se conocen desde el 91, ¿sí? Fue hasta 2006 que empezaron a comprender cómo se podían separar izquierdos de derechos, ¿sí? Les digo que la gran mayoría son quirales, pero no se habían podido separar. Entonces, fíjense que
que empiezan con una fórmula que tiene la mezcla de todos estos nanotubos y de todos los diámetros. Después, por ejemplo, le ponen alguna molécula con la que atrapan algún nanotubo. Acuérdense que como el nanotubo es quiral, no reacciona igual con el ADN el nanotubo izquierdo que el derecho. Entonces, algunos de los nanotubos sí los atrapa el ADN o alguna otra molécula quiral, ¿sí? Aquí hay varias, las diporfirinas y hay muchas penicilaminas, moléculas con las que lo pueden hacer, y al final, por ejemplo, pueden separar mediante ciertos métodos, ¿no? Sofisticados, pueden separar tanto por tamaños como por quiralidad estos sistemas. Finalmente, pues los separan, la mezcla que era racémica ahora pueden enriquecerla de un solo tipo de nanotubo, ¿sí? Y finalmente, pues la forma en que la caracterizan es con esto que les había yo explicado, que es el dicroísmo circular, que es la diferencia de absorción entre luz polarizada izquierda y derecha. Bueno, por ejemplo, esto es algo que nosotros hicimos, en donde tenemos dos nanotubos, el 6,4 y el 4,6, que es la imagen espejo del 6,4, y bueno, obtenemos exactamente lo que se esperaba, que ahora no solamente rote la polarización, sino que este espectro de dicroísmo circular es el mismo, ¿sí? Pero de signo contrario, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. Y, por ejemplo, bueno, si tenemos un exceso enantiomérico, fíjense, si tenemos 100% de nanotubos de una quiralidad, por ejemplo, y tenemos el 100% de los nanotubos 6,4 y 0 del 4,6, tendríamos este espectro. Y claro, cuando vamos cambiando la concentración, ¿sí? Y llegamos al 50 y 50, pues no tendríamos nada. Ahora, fíjense, esta espectroscopía, ¿no? Como estudiaban los físicos, es muy, muy, muy sofisticada en el sentido de que detecta diferencias muy sutiles, ¿no? Porque prácticamente la estructura casi es igual, excepto que una es el espejo de la otra, ¿sí? Pero desafortunadamente es muy difícil separar estos sistemas, y entonces, por ejemplo, cuando tenemos una diferencia o un exceso enantiomérico muy pequeño, pues tenemos espectros que son algo débiles. Y la gente ha tratado pues de tratar de aumentarlos por medio de nanopartículas, etcétera, y tratar de entender cómo interactúan las moléculas virales con esas nanopartículas. ¿Okay? Bueno, este es, por ejemplo, una comparación de algo que hicimos. Por ejemplo, en este caso, atraparon los nanotubos con ADN y según nuestros resultados teóricos, pues lo que habían atrapado con el ADN pues eran los nanotubos izquierdos, no los derechos, ¿sí? Lo cual pues es interesante en tratar de entender que los nanotubos izquierdos reaccionaban al menos de ese tamaño con el ADN. Bien, pues no podría yo dejar de poner algunas fórmulas, pero lo que hemos hecho nosotros pues es hacer una aproximación cuántica, no voy a abundar en esto, tratar de poner un sistema que bueno, pues nosotros decimos como un hamiltoniano, y después excitarlo con la luz que estamos ahí, y bueno, pues hacemos toda una serie de malabarismos y de cosas y de aproximaciones y demás, con lo cual pues desarrollamos aquí en México un código que yo me atrevería a decir que es el único que hace cálculos con sistemas a escala nanométrica. Todos los demás los hacen a escala molecular, ¿no? Pero creo que somos los primeros. Y bueno, aquí hay otros ejemplos de nanotubos que hemos hecho, en donde tenemos sistemas con 364 átomos que se repiten, lo cual ningún otro código que no sepa lo puede hacer. Y esta pues la comparación entre la teoría y el experimento. Lo hemos hecho con nanotubos de carbono, la comparación nuevamente entre la teoría, el experimento y otras teorías, con otros nanotubos de carbono, voy aquí un poco rápido. Lo hemos hecho en colaboración con Ignacio Garzón en nanopartículas metálicas.
Y, por ejemplo, hemos visto recientemente, publicamos algo en donde, yendo poco a poco, tratamos de entender cómo podemos controlar y cómo podemos incrementar esa señal que les decía yo, que era muy pequeña, de alguna forma. Y bueno, déjenme ir a algo más reciente que hemos hecho y que tiene que ver con bicapas de grafeno. No puede faltar el grafeno en una conferencia, ¿no? Donde estamos hablando de sistemas muy pequeñitos, y el grafeno es otra de los sistemas preferidos, ¿no? Y fíjense, lo que voy a hablar son de dos bicapas de grafeno, ¿sí? Son películas uniformes que se extienden muy, extensiones de micras, comparado, por ejemplo, con lo ancho, que es pues, del ancho atómico, ¿no? Son capas monoatómicas. Entonces aquí estamos hablando de dos. Y, y lo que se hizo en colaboración con un grupo de Cornell, ellos hicieron la parte experimental y nosotros la parte teórica. La parte teórica con Ariadna, que fue mi estudiante y que está en la Universidad de Hidalgo, en la unidad de APAN. Gracias, señor. En la unidad de APAN, ahí perdido, ¿no? Ahí está. Y bueno, es algo muy interesante. Ellos pueden manipular, crear estas capas de grafeno, cortarlas, poner una sobre de otra e ir rotando una sobre la otra, ¿sí? Al final, bueno, pues nuevamente, si ellos miden, por ejemplo, el dicroísmo circular, observan el mismo comportamiento que yo les había enseñado. Cuando rotan hacia la izquierda o hacia la derecha, obtienen esto, ¿sí? Y esto es muy particular del grafeno, porque el grafeno, en cuanto se le crea una simetría de cualquier tipo, crea un momento magnético, ¿sí? En cierta dirección. Porque, ¿qué tendría que ver que yo roto de un lado al otro? O sea, si yo me volteara, pues sería lo mismo, ¿no? Pero en el grafeno, esto crea una simetría en donde, por ejemplo, nos hace tener un momento dipolar magnético en una dirección y nos hace que haya un flujo o una corriente, un flujo de electrones, una dirección que nos da esa propiedad. Mientras que si lo roto al otro lado, me da la propiedad igual pero inversa. Pero algo interesante es que no solamente pueden ellos rotar, sino que con esa rotación se va cambiando tanto la energía como la intensidad de lo que sería la quiralidad del sistema. Entonces, bueno, una vez que se puede cambiar esa energía y esa quiralidad, uno puede pensar en un sistema extenso donde uno puede manipular exactamente la quiralidad del sistema, solo rotando una capa sobre la otra, y con esto, por ejemplo, ir separando moléculas quirales, ¿no? Las izquierdas de las derechas. Esto es algo muy importante, sobre todo en farmacología, en toxicología, etcétera, el poder separar e identificar los diferentes enantiómeros, porque ya dijimos que en el laboratorio los fármacos traen las dos componentes, generalmente los antibióticos tienen las dos componentes, izquierdas y derechas. Unas no nos hacen daño, hay veces que no nos hacen daño, hay unas que sí nos hacen daño, ¿sí? Y entonces es muy importante separar estas cosas. Y ya voy a terminar porque si no, François me va a matar. Otra explicación muy interesante, y ya es mi última lámina, pero no me puedo ir sin decir algo de física. Es la espintrónica, ¿sí? Y en este sistema, nuevamente, fíjense que los electrones no solamente tienen carga, sino tienen un momento magnético intrínseco, que le llamamos spin. Y aquí lo que se pretende con estas capas de grafeno no solamente es poder conducir electrones, sino poder alinear el spin, ¿sí? Lo cual nos diría, por ejemplo, la aplicación más inmediata y de la que siempre se habla, es estas computadoras cuánticas, los qubits, ¿no? Tener salir todos los electrones con un spin hacia arriba, ¿sí? O sea, no solamente hacemos electrónica, sino
también con el spin y por eso le dan espectrónica, o hacia abajo y tener ceros y unos. Y como lo prometí, bueno, pues todavía hay mucho por explorar, hay todavía muchas cosas por explorar con estas asimetrías, con estos sistemas bidimensionales. Y gracias por su atención y nuevamente gracias por la invitación. Muchas gracias, Cecilia, por terminar a tiempo también. Entonces yo quisiera ahora que nos juntáramos, tal vez que los de ustedes que quisieran hacer algún comentario sobre lo que se dijo, lo hagan, y si no, también pasar la discusión a la audiencia. Mientras se sientan, yo quiero aprovechar para felicitarlos. Yo creo que ha sido interesantísimo lo que hemos escuchado y, por supuesto, podrán preguntar. Quiero comentar que François muy tímidamente, muy modestamente no quiso participar, pero él también trabaja en transporte en sistemas pequeños, así que también le pueden preguntar algo a él. Me gustaría comentar unas cuantas cosas que no se dijeron y que son importantes. Gabriel Luna, que no pudo acompañarnos, es el coordinador de la red de nanociencia y nanotecnología del CONACYT. El CONACYT tiene un programa de redes temáticas y hay una muy grande, muy importante sobre este tema, que en este momento coordina Gabriel y donde se mencionó que Cecilia es parte, porque tiene un comité, todas las redes tienen un comité que de alguna manera organiza todas las actividades de la red. Creo que este es un tema importante a decir. También quisiera resaltar algo que es evidente de lo que han escuchado, es que en México se hace buena ciencia, tanto teórica como experimental, se hace desarrollo tecnológico, y si bien es importante estar conectados con lo que se hace en el resto del mundo, y ustedes lo han mencionado, ustedes podrían en México desarrollar todo este tipo de trabajo en el más alto nivel, y además en toda la República, porque finalmente Claudia está en el Estado de México, Querétaro, Gabriel y Liliana, que nos habló, François está en Morelos, en el DF, bueno, perdón, Ciudad de México, Luis y Cecilia, y como ella mencionaba, su estudiante está en Hidalgo y el programa de cátedras CONACYT cubre el país. Entonces, no es nada más la diversidad de instituciones, es la diversidad de región, es también la posibilidad de equidad de género, como ustedes pueden ver aquí. En fin, se abren muchas posibilidades que tenemos que aprovechar. Y dejo el micrófono solo diciendo una cosa más. Tuve la oportunidad de escuchar una conferencia del Premio Nobel de Grafeno. Esta pareja que ganó el Premio Nobel son unos rusos emigrados en Gran Bretaña que trabajan en Manchester. Game es el director y su alumno que compartió el Premio Nobel. Es un muy buen ejemplo de cómo se puede llegar a un Premio Nobel en un buen grupo muy joven que se llama Novoselov. Dio la conferencia El Joven, la plática, y lo interesante del grafeno es que el grafeno se descubre de una manera, la parte experimental, de una manera impresionantemente sencilla. En realidad, con un lápiz y un poco de habilidad, sacas grafeno. Casi pones una cinta adhesiva, le pasas el lápiz por encima y resulta que queda la capa de grafeno. Es realmente así. O sea, es muy increíble cómo el carbono en diamante se ve tan impresionantemente duro y además transparente, mientras que en un lápiz es muy blando, se va quedando el carbono en el papel cuando haces una línea, y esta pareja de investigadores consigue de una manera muy sencilla un descubrimiento de frontera y de primera línea. Creo que es una historia interesante, acaba de pasar en el 2010. Bueno, eso es lo que quería comentar, agradecerles a todos, me pareció fantástico el panel y pues muchísimas gracias. Y no sé si hay alguna pregunta, yo puedo pasar el micrófono. Bueno, pues pasaré yo el micrófono. Si se presentan antes de hacer la pregunta, por favor. Bueno, muchas gracias. A quien desee contestar del panel, soy Juan Vélez. En términos generales, ¿cuál es la técnica que se utiliza para la fabricación de un nanomaterial? Quiero imaginármelo como una partícula que es una 1.000.000.000ésima parte del metro. Entonces, visualmente no sería tangible tenerlo en la mano. ¿Qué técnica se utiliza para sintetizar este nanomaterial? ¿Cómo se logra? Y luego, cuando ya se tiene, ¿cómo se valida su utilidad? Gracias.
con respecto a esta pregunta, existen dos grandes aproximaciones para llegar a la síntesis de nanomateriales. En particular, usted comenta en estructuras dimensión cero, nanopartículas. Podemos aproximarnos por la técnica de top-down, que sería algo como dispersión, o bottom-up, que es como una técnica de condensación. En la primera lo que tenemos es, partimos de un material en escala macroscópica y lo vamos dividiendo. Ablación láser, arco eléctrico, molienda. Son ejemplos. Cada técnica tiene nos permite obtener materiales con ciertas características. Todas nos reducen el material, sin embargo, podemos obtener diferentes distribuciones de tamaño, diferente estabilidad en función de cómo proceda después la obtención y estabilización de la superficie de nuestra partícula. En el caso de condensación o de bottom-up, nosotros lo que tenemos es ir agregando átomos, controlando el crecimiento de esta semilla que se va formando, y posteriormente tenemos nucleación, después tenemos crecimiento. Y este crecimiento se va controlando también puede ser por moléculas que nosotros le vamos poniendo en la superficie para bloquear esta energía superficial y, en fin, finalmente su control en el crecimiento. No sé si más o menos contesta esto a su primera pregunta. Bueno, de aquí siguen las etapas de caracterización. Primera, yo necesito saber si el material es estable. Mencionaba una serie de características que necesitamos nosotros lograr antes de poder proponer ya una aplicación. ¿Qué necesitamos? Primero, pues tenemos que controlar el tamaño, ¿sí? Tenemos que controlar los efectos de coalescencia o agregación irreversible que finalmente nos harían que este material crezca y que nosotros perdiéramos las propiedades propias de la dimensión nanométrica. Una vez que nosotros hemos controlado todas estas características de composición química, de tamaño, de estabilidad, nosotros entonces vamos al proceso de caracterización. Caracterización precisamente de tamaño, usamos microscopios, usamos dispersión de luz, usamos rayos X, cualquier técnica que nos permita obtener el tamaño de nuestro material. De ahí nosotros podemos utilizar otras técnicas como las espectroscópicas para obtener propiedades ópticas del material, etcétera. O sea, empezamos el proceso de caracterización. Y con este conocimiento ahora relación características estructurales, características de tamaño, en conjunto con las propiedades que hemos obtenido por parte de la caracterización del material, pues nosotros ya podemos saber si el material nos puede servir para una aplicación específica. No sé si... Ok, tengo una pregunta acá atrás. Es un comentario y una pregunta para la última conferencista, que me encantó su plática. El comentario es que una reflexión es equivalente a una rotación, pero hay que usar una dimensión mayor. Por ejemplo, si agarra un guante en 2 dimensiones y lo quiere convertir en el otro, lo levanta en la 3ª dimensión y lo vuelve a poner. No nos ayuda aquí, pero si nos pudiéramos ir a la 4ª dimensión, lo podríamos hacer. La pregunta es si podría comentar un poco sobre priones. Tengo entendido que aquí el problema es cómo están doblados y pueden producir un daño tremendo a uno, ¿no? ¿La diferencia es simplemente el doblamiento? Gracias por el comentario. El guante es en 3 dimensiones porque para que te quede el guante izquierdo en la derecha tienes que voltearlo por completo. No, es en 3, pero no, ves el espejo, pero no te la podrías poner. Pero bueno, sobre los priones, la verdad yo no sé mucho. No podría decir exactamente, no los hemos estudiado, es un buen tema. Pero bueno, lo único que sí sé es que como no tienen ADN ni RNA, es un gran problema porque no hay forma de poderlos atacar, ¿no? Entonces sí sería muy interesante si con estas cuestiones, estas tecnologías, nanotecnologías quirales, si es un sistema realmente quiral, porque no lo sé,
si se podría aplicar, digo, eso sería algo muy interesante que se podría explorar. Gracias por la pregunta, aunque no tenga yo respuesta. Sí, buenas tardes. Guadalupe Minerva del Instituto Politécnico Nacional. Yo estudio ecología de playas y tuve el gusto de interactuar con una alumna que está interesada en energías sustentables. Y realizamos un experimento donde, utilizando grafito, realizó ella lo que se conoce como una celda microbiana sedimentaria, donde el grafito sirve de ánodo y de cátodo en el ambiente marino. Y bueno, sí se generó energía, que era lo primero, saber si se generaba el fenómeno teórico. Y se generó energía, y en la ambición de querer aumentar la superficie del ánodo, porque era un grafito, era un grafito liso, hicimos ranuras en el grafito para aumentar la superficie, y en todo caso, si era porque las bacterias se habían adherido al grafito y se produjo la energía, iba a aumentar la energía, y lo que no vimos es que aumentara, sino que si bien aumentó igual que el grafito liso, aumentó pero en menor cantidad. Y ahorita que les escucho acerca de, no sabemos por qué es que, aunque aumentó la superficie de exposición a la deposición de las bacterias, que son las que provocan esta acumulación de energía, tuvimos una menor acumulación de energía como tal, y pensar, ¿por qué habrá sido? ¿Habrá sido la loquiralidad? ¿Habrá sido la reducción del material? ¿Habrá sido, no sé, tal vez que no eran las bacterias? No sé si tuvieran algún comentario a esto. Simplemente la generación de vacancias o de defectos en la superficie del grafito puede haber modificado las propiedades de adhesión bacteriana al material, y que por lo tanto se haya disminuido la energía de la misma. Puede ser probable. Ahora, cuando tú produces defectos en la superficie del material, también a nivel químico puede haber cambios o interacción con grupos funcionales, y esos grupos funcionales repercuten directamente en la interacción con la pared celular bacteriana. Entonces, si de entrada tú estás haciendo una modificación de superficie, pudiste haber modificado el comportamiento, ya sea hidrofóbico o hidrofílico, que supongo que es más hidrofílico, al contacto con bacterias, y que por lo tanto se disminuya la adhesión, ¿verdad? Para el caso de la tecnología y de compuestos, a mí me gustaría ver, se sintetiza un compuesto, un tubo, un fullereno, pero en la parte toxicológica, ¿cómo vamos detrás de eso en el cuerpo? Porque dependiendo del tamaño, puede entrar por algún canal dentro de la célula, o puede ser tan grande que se atore y pueda hacer, o se nos bioacumule en alguna parte del cuerpo. Pero entonces, si metemos un nanotubo, ¿dónde se degrada? Y nota al margen, para la chica que decía de su electrodo, el doctor Nacho González en One Iztapalapa ha hecho eso por varios años, así que igual y le podría servir contactarse con él. Gracias. Bueno, en relación a la parte de nanotoxicología, creo que queda claro que aún en México estamos en pañales en relación a esa área. Precisamente una de las preocupaciones de la red de nanotecnología va encaminadas a la parte de la toxicidad de este tipo de materiales al contacto con células y con microorganismos. Generalmente lo que se ha visto en la literatura es que nanoestructuras de carbono no se degradan, sino más bien se acumulan en diferentes órganos. Y dependiendo del tamaño, en algunas estructuras se ha visto que tienen la capacidad de atravesar barrera hematoencefálica y placenta. Entonces, esto va en función de la concentración de nanopartículas, la cual se adhiere al sistema. En principio, en bajas concentraciones no es tóxico,
pero tiene mucho que ver finalmente la concentración de carga. Entonces, recientemente se han explorado diferentes alternativas para el lineamiento o regularización del uso de este tipo de nanomateriales ya en productos de consumo o de consumo humano. Entonces, digamos que apenas estamos empezando, incluso en la última década, no sé si ustedes escucharon que Nivea lanzó un spray, un desodorante con nanopartículas de plata, el cual en algunos meses la FDA lo tuvo que remover del mercado, precisamente porque no se conoce con precisión cuáles son los efectos tóxicos de la plata. En bajas concentraciones se ha reportado que no hay efecto tóxico, pero depende mucho de la cantidad y de la penetración de esas partículas dentro del organismo. Entonces, digamos que apenas estamos empezando en esa parte. Sí, sobre esto mismo, yo quisiera comentar que en la Universidad de San Luis Potosí, en el Instituto de Física, hay unos colegas que precisamente estudian experimentalmente con micelas y con nanotubos cómo la dimensión, tamaños, etcétera, concentraciones, pueden atravesar o no las diferentes paredes para ver esa interacción con la célula, ¿no? Se hacen esos intentos. Yo creo que aunque aquí estamos en pañales, el mundo todavía está en pañales en todo esto. Pues no creo que estamos en pañales, pues también los otros están un poco saliendo, pero todavía están. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quisiera preguntar de nuevo en este ámbito de biología. La doctora comentó que podían encontrar o, digamos, fichar ciertas células cancerígenas a través de la unión de ligandos específicos. ¿Cómo diseñaron esa nanopartícula? Porque, pues yo entiendo que es una unión muy específica. Entonces, me resultaría muy interesante conocer cómo diseñaron tal vez desde cero esa molécula para unirla a este ligando. Y por qué sería más conveniente que diseñar partículas, pero con anticuerpos, ¿no? Porque es más fácil y porque es más, porque la recomendaría. Ujú. Lo siento. Bueno, un equipo de colaboradores postdoctorantes están trabajando precisamente con el diseño de este tipo de estructuras. Están basados a partir de partículas de sílice, las cuales tienen un recubrimiento orgánico en la superficie, y a partir de ese recubrimiento se generan enlaces covalentes con diferentes proteínas. Específicamente he visto trabajos con genisteína, y lo que hacen es aprovechar los grupos funcionales de la genisteína para que sean afines y formen un complejo con las células causantes de cáncer de colon, de cáncer de mama. Y lo que han visto a partir de ensayos de tipo MTT para ver viabilidad y biocompatibilidad es de que, aprovechando el tamaño de este tipo de partículas y aprovechando la especificidad de adhesión producida por este tipo de proteínas, se disminuye su crecimiento de manera significativa. Entonces, si tienes mayor interés y eso, con gusto te puedo pasar el contacto de mis compañeros para que sea más específica la información. A modo de panorama general, quisiera preguntar, ¿cuál es el desarrollo de la nanotecnología aplicada a la computación cuántica y cuáles serían sus aplicaciones, por ejemplo, no sé, alambres de silicio? Sí, bueno, digamos, la computación cuántica todavía
no se ha desarrollado a nivel tecnológico. Existe mucho desarrollo a nivel teórico. Y bueno, la idea es poder controlar, bueno, como mencionaba Cecilia, por ejemplo, una manera, si pudiéramos controlar no solamente la carga del electrón, sino también su spin, es lo que genera ya no la electrónica, que es la carga del electrón, sino la spintrónica, que consiste en controlar su spin. Podríamos generar los qubits que necesitamos para la computación cuántica, ¿no? Un qubit, por ejemplo, podría ser dado con el 0 y 1 de los transistores, si hay corriente o no hay corriente, o sea, carga o no carga, flujo de carga o no carga, era el 0 y 1 es el 0 y 1 en los transistores actuales. En los transistores de una computadora cuántica podría ser el spin, o spin hacia arriba o spin hacia abajo. Ahora, que yo sepa, hay muy poco avance desde el punto de vista tecnológico para llegar a una computadora cuántica. El problema es precisamente la generación y el control de estos qubits. Entonces, realmente no soy experto en el asunto, sé que hay mucho desarrollo teórico y muy poco desarrollo tecnológico. ¿Eso cómo podría ayudar a sí, ¿verdad? Los nanoalambres. Bueno, actualmente, lo que presenté es que los nanoalambres de silicio presentan una mejor conductividad que el silicio en su forma plana. Entonces, es simplemente utilizar esos como dispositivos para conectar la fuente y el drenaje en un transistor, pero todavía se sigue utilizando a la carga o a la corriente como el 0 y el 1. Entonces, finalmente tendríamos que poder controlar el spin en un nanoalambre. Bueno, ya se puede utilizar quizás a través de heteroestructuras, no un nanoalambre de silicio puro, sino en forma de capas, una capa de un material, otra capa de otro material, semiconductor. Generalmente eso podría permitir el flujo, manejando el campo magnético, podría uno permitir el flujo de un spin u otro. Eso ya se hace. Muchos dispositivos emplean el fenómeno de magnetoresistencia gigante para controlar el flujo de un spin y otro. El problema es la generación y el control de qubits nuevos a partir de esos spins. Creo que se nos está viniendo el tiempo encima. Tal vez una última pregunta. O si no es el caso, entonces le quiero agradecer a todos los panelistas, así como a la audiencia, y dar por concluida esa sesión sobre sistemas cada vez más pequeños. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quedaste contento de tu panel? Sí, más o menos. Sí. No, digo, tengo ya me la pidieron. Ay, no, pues si me dejan editarle, además de decirte, a ver, claro que sí. No, yo no sé qué es lo que esperaban del moderador. Lo que hace es que arma la estructura. ¿Sabes? Porque existe muy bien poner el orden. Porque el orden en que se presenta. ¿Verdad? Porque, bueno, es cierto, ¿sabes? Porque fuiste de lo más general algo específico. Coordinar quedó súper bien.
¿Sí?